Yo era amigo de Dani Hernández Duarte. Dani Hernández Duarte fue por muchos años corresponsal de la emisora aquí en Sagua. Y una vez lo acompaño a la emisora por la curiosidad simplemente de entrar al edificio, ¿no? Y ver un poco cómo funcionaba la magia de la radio. Y entonces, en ese momento, subimos a la segunda planta. Les recomendaban a los corresponsales como él, que eran de la ciudad, que subieran a la segunda planta, se acercaran a un teléfono que había en la fonoteca y esperaran desde el estudio que grabaran entonces el reporte. Y Dani necesita ir al baño, saludar a alguien, o el caso es que suena el teléfono y una voz femenina dice, por favor cuente hasta 3 y comience a leer la noticia, el reporte, ¿no? Como son las cosas en la vida. Yo pude explicarle que Dani iba a demorar unos segundos. El caso fue que yo conté y leí el papel que le había dejado arriba de la mesa. Y ya cuando bajamos, entonces estaba esperando Milvia Vivero. Fue Milvia Vivero la que habló al teléfono, la que estaba esperando, la que iba a grabar la noticia, y preguntó quién había leído la noticia. Dani, un poco así contrariado, le dijo, no, es mi amigo, disculpen, es que él quería ver la emisora, cómo funcionaban las cosas. Dice, no, el asunto es que queremos que se quede y haga algunas prácticas porque necesitamos voces de niños, ¿no? Para nuestra programación infantil. Y así empecé en la emisora. Yo era un muchacho muy tranquilo, me gustaban muchas cosas. Empecé en la radio muy joven, creo que estaba en quinto o sexto grado, pero todavía antes había visto en un libro un recorte del trabajo que hacían los arqueólogos, los paleontólogos, los geólogos, y yo con una convicción. No recuerdo a veces muchas cosas de la niñez, pero sí recuerdo ese instante, con una convicción que yo pienso que es rara en la edad. Decidí que yo me iba a dedicar a hacer un trabajo como ese en la vida. Y sentí de manera muy clara que esa era mi gran pasión. Quizás no sabía pronunciar bien el nombre del oficio, pero me gustaron aquellas piedras, aquellos huesos, las excavaciones. Cuando empecé no estaba Manolito, así que tengo historia también con muchas otras niñas y niños, o sea, en la etapa pre-Manolito, hasta que llegó Manolito, que es un antes y un después, como bien tú dices. Y entonces ya éramos amigos en la calle y hacíamos un poco programas de radio en la calle, así conversando, solo que no se grababan hasta que le dije, oye, vamos a la emisora. Y bueno, desde que llegó, pues también hubo mucho trabajo para Manolito, para los dos. Hicimos época en Frecuencia del Mañana. Fue un dúo exclusivo de varones que no sé si después la directora de siempre, Elsa López UR, mantuvo ese formato, ¿no? Éramos 2 varones. Eso fue por mucho tiempo hasta que ya la edad no dio para más, ¿no? Obtuvimos muchos reconocimientos, o sea, este tipo de estímulos formales en los festivales, en las competiciones, que eran muy gratificantes para nosotros, que éramos muy pequeños. Y Frecuencia de Mañana pues fue importantísimo. Creo que en buena medida por la presencia de Manuel Márquez y por la excelente dirección de Elsa López UR. Antes también hicimos cosas muy buenas en Alegría Pioneril, que era como se llamaba, no tengo idea si ahora mismo se mantiene Alegría Pioneril, con Lynn Álvarez, y también había un piquete muy bueno entonces. Creo que esa etapa con Manolito fue la etapa de maduración. Aún estando en la emisora, creamos un grupo de forajidos que entrábamos de manera ilegal a los mogotes de Jumagua y hacíamos nuestras propias investigaciones, hacíamos nuestros propios mapas con cruces donde estaban los lugares de descubrimiento y demás. Y en alguna ocasión encontramos cosas
presumiblemente interesantes. Entonces las llevamos al museo. Ahí estaba una figura que es clave en mi vida, Villavicencio, Raúl Villavicencio Finalé. Y entonces pues yo le enseño orgulloso a Villa todo lo que había encontrado. Bueno, lo primero que yo tuve de Villa fue un regaño tremendo por haber entrado a un área protegida sin previo permiso, por hacer un hueco en un lugar que, bueno, ustedes saben, ¿no?, cómo se aborda la arqueología, hacerlo todo de manera controlada, bien pensada. Y bueno, nosotros nos desestimulamos un poco, éramos varios compañeros de expedición. Empezamos niños, los niños se hicieron adolescentes y ya todo se empezó a complicar. Primero tuvimos la tentación de hacer los juveniles con Ernesto Rivero. Después llegó un fenómeno de la radio, Luis Morlotti, desconocido. Llegó el guajirito de Quemado de Buines con la ambición de tomar el cielo por asalto. Le gustaba mucho la dirección y hacía sus propios guiones. Y empezamos entonces así a hacer juveniles, a hacer algunos programas también de reflexión, muy interesantes, proyectos que eran de Morlotti. Y luego llega la etapa de la universidad. Y entonces el desplazamiento físico de la ciudad natal a la capital provincial, que es donde íbamos a estar becados, ¿no? ¿Y qué fue? Que nos llevamos la radio con nosotros. Pero bueno, ella después pasó a felicitarnos porque realmente habíamos encontrado al parecer algo muy interesante y nos preguntó exactamente el lugar y demás. Entonces, como hace Villa, ¿no?, que multiplica, nos convocó, nos invitó a que nos sumáramos al proyecto que existió en la ciudad desde hace muchísimo tiempo, de arqueología y espeleología, como los más jóvenes, y empezamos entonces a frecuentar el museo, a sumarnos a ese grupo. Y cuando estuve en época ya de optar por carrera universitaria, le pregunté a Villa, ¿qué estudió usted? No, pero no te preocupes, tú debes tener tus propios planes. No, yo quiero hacer lo mismo que hiciste tú porque yo quiero ser como tú. Y en la W fuimos aceptados. En ese entonces la jefatura de programación en la CMHW era un tanto diferente. Apostaban por cosas nuevas, por cosas raras. Imagínense, empezamos a hacer ahí un programa que se llamó La Fiesta del Guatao. Un proyecto también que tuvo muchos premios y tuvo aceptación, pero el caso era que estábamos haciendo en la cadena provincial un proyecto en el que los locutores éramos aficionados, ¿no? Estábamos becados en la universidad y hacíamos tiempo para el programa, que se hacía en vivo, diario. El director era un aficionado, también universitario, que el guionista era universitario. O sea, estábamos haciendo un programa diario en la cadena provincial y todos éramos jóvenes aficionados que hacíamos un tiempo, veníamos de la universidad a la W y salía el programa, excepto el técnico de sonido, todos los otros, ninguno éramos plantilla, éramos simplemente jóvenes. Y entonces, bueno, opté por por carrera pedagógica, en este caso historia, en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Y miren qué bien, en el Varela también existía un grupo desde hace muchísimo tiempo que se dedicaba a estudios arqueológicos y continué en el activismo con la arqueología al punto de hacer mi tesis de grado de arqueología, una cosa bastante rara porque regularmente se conciliaban las necesidades del sector educacional para concebir los títulos de las investigaciones y yo defendía a capa y espada la necesidad de producir un texto de arqueología para la autosuperación de los profesores a la hora de dar las clases sobre nuestros primeros capítulos de vida, ¿no?, sobre nuestra primera historia, y pasó. Y a esas alturas yo estaba muy enganchado con el tema de la arqueología. Incorporé otra faceta a mi vida, que es la docencia. Me gusta también muchísimo enseñar en la medida de mis posibilidades. Y a partir de ahí ya no me pude salir más de la arqueología. Vino periodo especial, no sé cuántas cosas me pusieron a prueba con el tema de la arqueología y simplemente no me pude salir. Aunque yo tenía dentro mis prioridades muy bien establecidas, o sea, me gustaba la investigación de la historia, de la arqueología, nunca dejé la radio y eso
me hizo pagar un precio muy alto. Tenía que hacer viajes, tenía que moverme, tenía que administrar mi tiempo, qué sé yo, quizás hacer magia, ¿no? Porque siempre he tenido claro una cosa. Cuando asumo un compromiso trato de que quede lo mejor posible. O sea, por eso no bailo, no me queda bien. Y es difícil hacerlo bien si tu cabeza está en dos lugares a la vez. O si tú físicamente tienes que trasladarte de un lugar a otro. Como ustedes saben, yo fui parte del proyecto de la televisión en Sagua desde que se inició. Estuve muy contento, ¿verdad?, de iniciar esta cruzada, de hacer esta empresa, esta locura, porque empezamos de cero. Y de verdad lo hice con muchísimo orgullo, pero a un costo grande, el sacrificio tremendo. Ya entonces yo estaba viviendo en Santa Clara, actualmente, o sea, tengo mi familia en extensión en Santa Clara, esposa, hijo, y tenía que trasladarme constantemente. También asumí por algún tiempo docencia en la sede universitaria de Sagua, y entonces conciliaba un poco el tiempo en Sagua entre la radio, que no la dejé hasta hace poco, la televisión y la universidad. Y luego la arqueología, porque o sea, trabajaba en un centro de investigaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Santa Clara, con sus proyectos. También mucha gente que me convocaba de la radio y la televisión, yo le ponía siempre de inicio el requisito, ¿no? Miren, a veces no estoy porque estoy de expedición, porque estoy... Y bueno, las personas me buscaban porque les gustaba la manera en que yo hacía las cosas, pero bueno, ya sabían que podía suceder, ¿no? Simplemente que podía estar de expedición o algo por el estilo, o no estar. Hasta que mi mamá y mi esposa cerraron fila y me llamaron a capítulo, ¿no? Me dijeron, oye, todo no te va a salir bien, no dispones de tiempo para hacer tantas cosas, tienes que establecer una prioridad. Bueno, tengo una familia maravillosa. Imagínate, ¿no? Estos locos tienen que tener grandes mujeres, ¿no? Detrás, madres, esposas, suegras. Mira, en contra de todo lo que dicen de la suegra, tengo una suegra, sinceramente, 5 estrellas. Y mi mamá, que también pues me ha apoyado mucho en la realización de todos mis sueños. Hay padres de dos tipos, ¿no?, a la hora de aconsejar a sus hijos con respecto al tema profesional. Unos que priorizan a la hora de dar consejos el tema de la remuneración o los beneficios que puedan sacar sus hijos de la profesión que ejerzan, y otros que se contentan con saber que sus hijos están plenamente realizados con la profesión a la que dedican la mayor parte de sus días sin que mueran de hambre. Mi mamá tuvo muy claro, o quizás yo se lo dejé claro en algún momento de la vida, que yo no era de los que transaba fácilmente. Y supo que yo llevaba mis pasiones hasta el final de sus consecuencias. Por eso siempre ha estado ahí para mí, apoyándome con el tema de la arqueología. Y bueno, siempre ha viajado conmigo, yo creo que de forma imaginaria, pero también tangible, como son las cosas de la vida y los misterios de la existencia. Creo que siempre he sentido también la palmadita de mi papá, que aunque falleció siendo yo muy joven, desde un inicio me apoyó muchísimo, ¿no? Con muchísimo entusiasmo en todos los proyectos míos, siempre empujó. Él quería que yo tocara guitarra, ¿no?, pero me imagino que estaba bien que perteneciera al mundo del arte, así que cuando entré a la radio se sintió muy bien. Y bueno, también después me vio en el tema de la arqueología. Recuerdo que pasó muchísimo trabajo para llegar el día de la defensa allá en la tesis de grado, en el pedagógico. Fue por su cuenta y llegó un poco tarde, pero llegó hasta el salón y se echó a llorar, ¿no?, viéndome exponer, porque es un poco el premio, ¿no?, que ven los padres después que los hijos ya han logrado cosas en la vida. El reporte.
Y Dani necesita ir al baño, saludar a alguien, o el caso es que suena el teléfono y una voz femenina dice, por favor cuente hasta 3 y comience a leer la noticia, el reporte, ¿no? Como son las cosas en la vida. Yo era amigo de Dani Hernández Duarte. Dani Hernández Duarte fue por muchos años corresponsal de la emisora aquí en Sagua. Y una vez lo acompaño a la emisora por la curiosidad simplemente de entrar al edificio, ¿no? Y ver un poco cómo funcionaba la magia de la radio. Y entonces, en ese momento, subimos a la segunda planta. Les recomendaban a los corresponsales como él, que eran de la ciudad, que subieran a la segunda planta, se acercaran a un teléfono que había en la fonoteca y esperaran desde el estudio que grabaran entonces yo pude explicarle que Dani iba a demorar unos segundos. El caso fue que yo conté y leí el papel que le había dejado arriba de la mesa. Y ya cuando bajamos, entonces estaba esperando Milvia Vivero. Fue Milvia Vivero la que habló al teléfono, la que estaba esperando, la que iba a grabar.